Somos estudiantes de la Universidad Salesiana Politécnico Salesiano, estudiamos epistemología en una materia de quinto nivel y estamos tratando de hacer una entrevista a un especialista, a un médico que ha tenido diferentes años de profesión para que nos ayude con algunas pautas generales, aspectos generales sobre la medicina y sus instrumentos, cómo aplica y cómo llegó a la medicina a constituirse como una ciencia, digamos, una ciencia bastante formal. Serían temas generales. Listo. Bueno, ya David ha dado la introducción y para todos los que tienen la oportunidad de ver esta entrevista, nos encontramos hoy con el doctor Orlando Orcos, un médico, perdón, el doctor Orlando Arcos. Él es un especialista en medicina general con una experiencia aproximadamente de 30 años ejerciendo ya esta profesión. Hablábamos antes de propiamente iniciar la entrevista con el doctor Arcos sobre el alcance de esta entrevista, ¿no? Algunos temas que vamos a estar desarrollando y siempre desde la visión epistemológica, pues como había ya comentado David. Creo que podemos iniciar entonces nuestra entrevista con el doctor Arcos. Prácticamente, como hemos dicho, el doctor Arcos es un especialista en medicina general y aunque todos de alguna manera siempre hemos estado vinculados y hemos tenido la oportunidad de consultar a un médico, de repente sí sería bueno situarnos un poquito en la historia. Preguntándole al doctor Arcos, propiamente la medicina como una disciplina, ¿dónde nace? ¿Desde dónde parte? Ya como una disciplina, se remontaría tal vez a lo largo de la historia, ¿no? Claro, bueno, en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias por permitirme aportar, ¿no? Humildemente con ciertos conocimientos a nivel de la medicina. Como ustedes sabrán, pues la medicina remontaría muchos miles y miles y miles de años atrás, cuando realmente el hombre primitivo pues trataba de aliviar ciertas dolencias que en ese momento existían. Obviamente que en los inicios la medicina era bien rudimentaria, se extendía generalmente a la curiosidad de aliviar el dolor a través de la utilización de ciertos productos naturales, hierbas, y obviamente a través de la curiosidad y de los resultados que obtuvieron, obviamente ya empezaron más o menos a darse cuenta de que ciertos productos, ciertas hierbas, ciertas plantas aliviaban determinadas dolencias que en esas épocas aparecían. Pero básicamente la medicina tal y como la conocemos ahora, más o menos viene casi a desarrollarse a partir de los egipcios. Los egipcios eran realmente unos maestros a nivel de lo que es la ciencia de la curación. Y de hecho, como ustedes saben, que ellos utilizaban los procedimientos que se conocen ya mundialmente para la momificación, que eran unos maestros en este sentido, y eran, por ejemplo, una de las sustancias que primeramente utilizaron para aliviar ciertas infecciones eran extractos de la levadura. Como ustedes comprenderán, el investigador Alexander Fleming, a inicios del siglo anterior, a través del fermento del hongo, de ciertos hongos, desarrolló la penicilina, que fue un descubrimiento muy importante que salvó muchas vidas justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como decía, los egipcios ya en la época, hace más o menos unos 3.000, 400.000 años, ellos ya hacían sus experimentos a través de emplastos, ¿no? Emplastos derivados de la fermentación de la levadura, porque ellos utilizaban muchísimo pues, lo que es el trigo y todo eso en esa época del trigo en Nilo, por cerca, y encontraban productos de la levadura que se fermentaban y desarrollaban ciertos productos de emplastos para aliviar las infecciones, ¿cierto? Entonces, poco a poco pues, se fue dando este desarrollo de la medicina hasta llegar también a los griegos y después a los romanos y posteriormente pues, se fue difundiendo, ¿no? A medida que el mundo, igual como ahora, se iba globalizando. Entonces, obviamente llegan hasta nuestros días en que
la medicina pues, es un poco más científica. ¿En qué sentido? Se hace más científica en el sentido que a través de la química y farmacia se logró aislar los principios activos de ciertas plantas que se utilizaban, porque la utilización de estas plantas también conllevaba el que también se administre conjuntamente ciertas sustancias que les producen también efectos secundarios no muy beneficiosos en cambio. Entonces lo que la química y farmacia hizo es aislar el principio activo de estas plantas, de estos derivados, para ser utilizados en beneficio de la persona con los mínimos efectos secundarios. Entonces de ahí justamente es lo que hasta ahora existe, digamos así, una separación, se puede decir, entre lo que es la medicina natural, bioenergética y las otras disciplinas de la medicina científica. Por citarles un ejemplo, la aspirina, que el nombre genérico es el ácido acetil salicílico, es un derivado de las hojas del sauce. Entonces es un derivado de los hojas del sauce que antiguamente igual se utilizaban como analgésicos. Igual que por ejemplo el medicamento, tal vez hayan oído, la licor, que se utiliza para mejorar la fuerza de contracción del corazón en ciertas personas que tienen cardiopatías. Ese es igual, es un medicamento derivado de la planta Digitalis lanata, que se llama, que es una planta que igual se utilizaba pues, para ayudar en un funcionamiento cardíaco. Es un derivado igual. La penicilina, como les explicaba, es un derivado de la fermentación de un hongo, en donde justamente el producto de este fermento se denomina penicilina, digamos, le modificaron a nivel farmacéutico, les llamaron la penicilina. Entonces, ese es un antibiótico muy importante, muy bueno, y hasta ahora se sigue utilizando. Y así, por citarles muchos ejemplos, el analgésico más potente que han de haber oído, que inclusive se utiliza a veces con algunos personas que son pues, drogodependientes, digamos así, ¿no? Adictos a cierta droga, han de haber oído la morfina, ¿no es cierto? La morfina también deriva de una planta que es justamente, le llaman en algunos países la dormidera, la amapola, que se deriva también el opio, ¿no es cierto? Y la morfina se utiliza hasta en la actualidad, ya, por ejemplo, y los derivados de la morfina se lo utiliza en la actualidad como analgésico potente para ya enfermedades ya terminales como el cáncer, o por ejemplo la morfina se utiliza en pacientes que salen de una cirugía cardíaca, porque para una cirugía cardíaca pues, prácticamente tiene que fracturarle la caja torácica, pues, y eso conlleva pues, un dolor muy intensísimo que ningún analgésico sintetizado puede aliviar, sino se recurre muchas veces a la morfina. Entonces, como ustedes observarán, no es que la medicina científica esté totalmente ajena de la parte natural. Lo que sucede es de que la química y farmacia, como evoluciona también en aislar los componentes de determinados medicamentos, de determinadas plantas, para ser de uso beneficioso de las enfermedades, ¿no? Doctor Arcos, que hasta este punto, claro, hemos podido tener muy claro lo que ha sido la evolución de la medicina, y como usted bien decía, no podemos hablar de una medicina sin que, o aislándola de elementos naturales, ¿no? Este conocimiento que se ha venido desarrollando poco a poco y transmitiendo. Precisamente esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Usted es un profesional del área de la medicina. ¿Podría más o menos narrarnos un poco sobre los estudios que ha realizado usted, cómo se preparó para llegar a tener, ser la persona que es con esta experiencia que tiene, dónde inician sus estudios de medicina, cuándo obtiene su título, por decir un título? Claro, con todo gusto. Desde muy muchacho a mí me interesó mucho la ciencia, el cuerpo humano me interesó muchísimo cómo funciona. Y realmente yo les digo una cosa, no existen enfermedades. O sea, los médicos ya en el fondo científico del asunto sabemos que las enfermedades no existen. Lo que sucede es de que el cuerpo humano trata de defenderse frente a una agresión. Entonces el cuerpo humano es tan perfecto porque Dios nos hizo así.
yo soy creyente en Dios y no es porque esté en una católico, yo sí soy muy creyente en Dios. Y así como Dios es perfecto, nuestro cuerpo humano también lo es. Y nuestro cuerpo humano lo que trata es de defenderse a cantidad de lesiones. Ya les voy a explicar brevemente más o menos en qué consiste esto. Los estudios de la medicina, como les dije, comienzan casi con la curiosidad de una persona, de un muchacho, de saber cómo funciona el cuerpo humano, que es mi caso. Otros, obviamente, les gustará también la parte de ayuda hacia el prójimo, hacia el dolor, todas esas cosas. Todo eso es bien noble, eso está dentro inherente a nuestra profesión. Pero yo personalmente yo creo en mi profesión, yo le quiero mucho a la profesión porque es una profesión entre todas que he encontrado que existe una nobleza. El área médica, en general hablo de los médicos, enfermeras, o todo el área de salud, tenemos que ser personas, disculpen que les diga así, personas muy éticas. ¿Por qué razón? Porque si es que una persona me ha ofendido, me ha hecho un daño, pero en ese momento me necesita a mí, o sea, nosotros tenemos que apartar de esa situación y enmarcarles dentro de la ética médica y ayudarle. O sea, ayudarle dejando a un lado cualquier tipo de inconveniencia, y frente a eso también está justamente nosotros no tenemos ninguna distinción entre sexo, orientación sexual, raza, lo que sea. Nosotros hicimos un juramento hipocrático en la ética médica y en esa es lo que el médico se basa. Entonces, como le explicaba al principio, justamente en mi caso fue la curiosidad de saber cómo funciona el cuerpo humano. Obviamente, de ahí entramos a la universidad, ¿no? A estudiar. Obviamente las bases de las ciencias están dadas en el colegio. Entonces entramos a estudiar medicina y obviamente como no es una profesión que de primera se pueda aprender todas las cosas, nuestra profesión es una profesión en donde se requiere conocer muchas ciencias. Por eso, con el debido respeto hacia las otras profesiones, nosotros prácticamente somos científicos, porque conocemos muchas ciencias, altísimas ciencias, como decía, cómo funciona el cuerpo humano, todo lo que es las áreas de especialidad. Sabemos lo que es cardiología, neurología, traumatología, todo lo que es riñones, eso. Toditos los órganos de nuestro cuerpo tienen una ciencia que los estudia. Y tenemos que saber todo cómo funciona el cuerpo humano para saber en dónde radica el problema. Doctor Arcos, precisamente sobre este tema, cabría preguntarle, como especialista, y como usted bien decía, hay que estar en constante, pues, irse actualizando. Pero más allá de esto, ¿usted forma parte, o necesariamente tiene que formar parte de algún tipo de organización, como algún tipo de gremio, que garantice, digamos, su idoneidad, su profesionalismo? Claro, obviamente, después del estudio que justamente les iba a decir, que por el hecho de que se requiere de conocer muchas ciencias para poder curar a las personas, es necesario que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, se requiere mucho tiempo de estudio, y de ahí justamente lo que nuestra profesión se demoraba hasta la época que yo estaba estudiando, se demoraba 6 años, lo que se puede decir la parte teórica, de conocer todos esos aspectos que le decía, y de ahí los 2 años que es la práctica, aplicar los conocimientos adquiridos y a la práctica, que es el internado y la medicatura rural. Ahora, existe dentro de la, sobre todo a nivel de 4º año, que en esa época estudiaba yo, existe una ciencia que es muy importante, que nos ayuda mucho a llegar a un diagnóstico, que es la semiología. En la semiología nosotros aprendemos 4 pasos fundamentales para un diagnóstico. La inspección, que es visualizar a la persona, ¿no es cierto? Visualizar, desde el momento que ingresa al consultorio, nosotros ya más o menos podemos darnos cuenta qué es lo que puede estar pasando. Palidez en el rostro, afligido tal vez por el dolor, alguna cosa. Después se hace la entrevista, obviamente, ¿no? La inspección, la palpación, palpamos si hay un dolor de estómago o algo que tiene la persona, lo palpamos para ver si encontramos alguna víscera agrandada, digamos así, o un área de mayor sensibilidad. La percusión, percutimos de repente, han visto que los médicos percutimos con el dedo, ¿no? Para ver si es que existe conexión de líquido en los pulmones, por ejemplo. Entonces, todas esas disciplinas son las que nos ayudan a llegar a un diagnóstico.
un criterio clínico que se llama, para nosotros saber en dónde está el daño y dónde lo podemos corregir. En este punto, les cito un ejemplo, no es lo mismo lo empírico que nosotros que hemos estudiado. Por decir un ejemplo, un cólico. Ustedes han servido un alimento medio pesado. El cuerpo se defiende, como les decía yo. Se defiende porque ha sido agredido por una mala alimentación o una alimentación que nosotros no estamos acostumbrados a ingerir. Entonces el cuerpo se defiende. ¿Cómo se defiende? Provocando dolor. Perdón la expresión, provocando náusea, provocando diarrea. ¿Por qué? Porque el cuerpo está siendo agredido por el exceso de grasas. El hígado se empieza a defender y provoca estos dolores. Muchas veces las personas van a las farmacias y les dicen al farmacéutico, vea, tengo dolor de estómago, pero el farmacéutico no está preguntando qué comió y por qué está así, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que averiguar eso. Por eso lo que muchas veces los médicos, disculpen, a veces pecamos de ser muy preguntones. Es que es necesario para nosotros tener una idea de por dónde puede estar el mal, ¿no es cierto? Aquí en el colegio, ya es sabido, ya estoy 14 años aquí en el colegio, los niños y los muchachos se presentan con dolor de estómago cuando tienen infección de garganta. Y si ustedes revisan a nivel del internet, una de las causas de dolor abdominal es las infecciones respiratorias superiores. Y eso es lo que me toca a veces aclarar con los papás, porque a veces me cuestionan. Mi hijo vino con dolor de estómago y usted le mandó una medicación para la garganta. Le digo, es que el problema está en la garganta, ese es el problema de base. Es lo que, disculpen, es lo que nos diferencia a nosotros de los empíricos, porque hemos estudiado de dónde está el problema y vamos hacia allá para curarlo, ¿no es cierto? Como les decía en el ejemplo anterior del dolor de estómago, van a la farmacia y les dan una pastilla para el dolor, pero eso les va a aliviar el dolor de ese momento, pero la persona va a seguir enferma, ¿sí? Es también lo que han oído de las gripes mal curadas en nuestro medio. Las gripes mal curadas, claro, usted está con dolor de estómago y dolor de garganta o tos y la vecina, disculpe la expresión, el vecino, tomes esto otro, les pueden aliviar. O sea, una cosa es diferente del alivio y de la curación. Les pueden aliviar, quitar el dolor y la persona aparentemente se cura. Pero desgraciadamente en nuestro país la fiebre reumática tiene una alta incidencia. Entonces el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el causante de la fiebre reumática, obviamente queda dormido. Se alivió la persona, no es que se curó, se alivió. Llega un momento dado en que nuevamente es agredido el cuerpo por esta bacteria y logra producir después la fiebre reumática, que es una enfermedad muy seria porque afecta las articulaciones, afecta el corazón y afecta los riñones. En el corazón, ustedes saben, afecta muchas válvulas del corazón, digamos las dos válvulas más importantes, la mitral y la tricúspide, que después tiene que haber un cambio de válvula, son cirugías cardíacas. ¿Y por qué? Por evitarse un pinchazo. A los chicos de aquí les digo, a ver, ¿qué prefieres, hijito? ¿Que te abren el pecho o que yo te mande una inyección para él? Te vas a aguantar el dolor, pero no quiero que te operen, pues, después. Entonces, esto es, como vimos, doctor, es sumamente importante, y creo que lo que, bueno, retomando la pregunta anterior, le decíamos, claro, hay muchos, digamos, pseudoespecialistas o personas que se andan automedicando o recetándole a otros. Por esto esta parte que consultábamos, si usted pertenece a algún tipo de gremio, si es fundamental que pertenezca, ¿cómo funciona esta parte? Claro, verán, cuando los médicos terminamos, en esa época terminamos la rural, con ese certificado, y ahí íbamos graduados como médicos de la rural, como doctores. Cuando terminamos la rural nos daba un certificado del Ministerio de Salud. Entonces ese certificado, con nuestro título y tanta cosa, nos íbamos a la Federación Médica Ecuatoriana, al Colegio Médico de Pichinche, que no sé cómo se llama, y ahí obviamente nos daba un código, pero igualmente ya después de terminar la rural, nosotros íbamos a hacer libro, los folios y todo eso del Ministerio de Salud, en donde ya queda registrado nuestra foto, nuestra firma, nuestros datos del año de graduación y tanta cosa. Entonces, y nosotros pertenecemos a la Federación Médica Ecuatoriana. Entonces, es más, hace unos 2 años aproximadamente nos pidieron que nuevamente actualicemos los datos para ser validados por el CENESID. Entonces yo igual ya tengo mi título ya registrado en el CENESID con código, con todo. Entonces, obviamente que ha habido organismos inescrupulosos que
desde conocimiento público, pues obviamente venden los títulos, ¿no? Pero a menos charlatanes también que realmente perjudican a la salud de las personas. Pero en mi caso particular yo tengo, sí, lo que es la Federación Médica Ecuatoriana, yo tengo todos mis documentos en regla, mi registro en la Federación Médica, mi registro en el Ministerio de Salud y mi registro en el CNCID. Listo, doctor. Con esta parte creo que hemos abarcado un poco lo que es la parte de los contenidos, como la disciplina, la evolución histórica y también esto, al mismo tiempo, digamos, toda la preparación que usted ha llevado. Uno de los aspectos fundamentales dentro de cualquier ciencia o cualquier disciplina con una estructuración formal es el tema de la aplicación de ciertos instrumentos que permiten poder hacerlo. Me llamó mucho la atención de la conversación que estábamos teniendo en este momento, que usted nos hablaba un poco de la parte del diagnóstico. Vamos a tratar de abordar un poquito el tema del diagnóstico, porque me preguntaba de repente, ¿cuál es la diferencia de repente entre un médico como usted, con una preparación formal, y de repente alguien que viene y diagnostica y dice, bueno, tómate tal cosa, o tienes de repente, esa es una fiebre pasajera o una fiebre de repente de la temporada? O sea, ¿con qué instrumentos, o sea, qué formación, qué instrumentos serían indispensables para poder diagnosticar a un paciente? Bueno, dentro del diagnóstico, para hacer el diagnóstico de una persona, entran muchas ciencias, por eso les comentaba, ¿no? De que, con debido respeto, somos bastante científicos. ¿Por qué le digo esto? Porque inclusive para el diagnóstico nosotros tenemos que recurrir, por ejemplo, a una ciencia que nos daban en primer año y que muchos estudiantes ni le paran, como dicen popularmente, el balón a la ciencia, pero es una ciencia muy importante, se llama la epidemiología, demografía. Son ciencias en donde, por ejemplo, dicen, esta enfermedad es importante, o sea, se presenta más, por ejemplo, en el grupo etario de los niños, o los jóvenes, o en las mujeres, o en los varones, en las mujeres jóvenes, mujeres ancianitas, hombres jóvenes, o hombres adultos. Para citar un ejemplo, la próstata, un problema de próstata, no se va a presentar en un muchacho de 15 años, ¿no es cierto? Más se presenta en las personas ya pasados los 40, 50, 60 años, ¿sí? Por ejemplo, la apendicitis, que es lo más común. La apendicitis se presenta más mayoritariamente en los grupos de edades comprendidos entre los 7, 8 años hasta más o menos los 16, 17 años. Ese es el mayor índice de edades en donde se puede presentar la apendicitis aguda. Entonces, pero eso no descarta de que, por ejemplo, una persona puede tener 50 años y tener una apendicitis. E igualmente un niño con edad de 5 o 6 años que viene con dolor abdominal, entonces puede presentar la apendicitis también. Entonces, ¿por qué les decía que esta ciencia es importante? Porque si un muchacho, por ejemplo, de la edad de ustedes viene con, doctor, me duele aquí el corazón, en el pecho y me está faltando el aire, nosotros rápido recurrimos a la demografía y a la epidemiología. A ver, un dolor precordial en un muchacho es indicativo de un problema cardíaco solo si es que hubiera tenido un problema congénito del corazón. Si es que no cae dentro de una cardiopatía, porque las cardiopatías a nivel de hipertensión, esas cosas, no va a haber un muchacho de 20 años o un muchacho de 15. Aquí han venido aquí al consultorio, por doctor, me duele el pecho y me está faltando el aire. Entonces le digo, en primer lugar, una cardiopatía es muy rara en un muchacho de 15. No descarto, desde luego, puede darse, pero la mayor parte de los casos no es así. Entonces, ya tiene dolor precordial, le falta el aire, puede ser angustia, puede ser miedo, puede ser, inclusive en última instancia puede hasta estar fingiendo. Todas esas cosas hay que englobar, ¿no es cierto? Pero nosotros aplicamos la ciencia de la epidemiología. Igualmente hay enfermedades más frecuentes en las mujeres que en los hombres, ¿no es cierto? Y viceversa, hay enfermedades más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Y eso justamente hay una materia que nos dan en medicina que se llama medicina interna. En medicina interna hay justamente, y en los libros de medicina interna, cada enfermedad que nosotros consultamos empieza inclusive con una descripción histórica de la enfermedad. ¿Cuándo apareció la primera vez? Imagínense los que escriben los libros de medicina interna tienen que haber investigado por todito el mundo y años de investigación.
para ellos dicen, por ejemplo, en libros de medicina, por decir un ejemplo, la giardiasis, que es causada por el giardia del hambre, es una parasitosis más prevalente en una población del Ecuador que queda por el oriente. Tienen que haber sido hasta allá, investigar daños de población, tabular, y de ahí dicen, esta enfermedad es más importante acá, ¿no? Entonces todas las enfermedades que ustedes deben de haber oído se presentan con mayor frecuencia en tal parte, en tal edad, de tal manera. Eso utilizamos como diagnóstico, como ya decimos, si viene un niño con dolor precordial, no vamos a pensar que es un enfermo del corazón, salvo de que haya tenido una cardiopatía, pero no vamos primero allá, contrariamente a lo que muchos muchachos y algunas personas pueden sentir, ¿no? Que son enfermos del corazón, pero no es así. Entonces, uno de los instrumentos básicos, como decía eso, empezamos a utilizar, es eso, el equilibrio. Y de ahí vienen las otras ciencias, ¿no? Como les decía, ¿no? El interrogatorio, la investigación. A nosotros también nos dan psicología, nos dan psicopatología, psiquiatría. ¿Por qué razón? Porque si es que vemos un paciente que entra, ya lo vemos de antemano cómo está la cara. Si es que la expresión está pálido, está angustiado, está dolorido y todo, entonces obviamente ya sabemos cómo abordarle. Tenemos que saber cómo abordarle, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente. Inclusive ya el hecho de hablar ya con el médico, ya en cierta forma ya algunas personas se están sintiendo bien. Doctor, en este sentido y siguiendo con el tema de los instrumentos, yo creo que todos los que hemos visitado un consultorio siempre nos encontramos con que se nos hace una inspección utilizando un estetoscopio, me corrige si me equivoco, el estetoscopio, de repente se nos toma la presión. ¿Podría, por favor, así de una manera como muy sencilla, explicarnos cómo funciona el estetoscopio, cómo lo ayuda en su trabajo como un instrumento que normalmente siempre está? Y al mismo tiempo, ¿se podría prescindir del estetoscopio o necesariamente tiene que estar? ¿Cómo funciona este instrumento ya muy particularmente? Bueno, el estetoscopio, y bueno, tiene su historia, ¿no? Ajá. Pero más o menos yo calculo que más o menos arrancaría casi como decir, casi entre mediados o fines del siglo XIX, en donde y más antes todavía, inclusive en época de 1700, 1600, tal vez un poco más antes. De eso sí no les puedo yo asegurar, pero más o menos para poder escuchar a los pulmones de una persona, la pegaba el médico, se pegaba el oído, no a la espalda, le oía, ¿no? Entonces, se oye clarito, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad, es más, si quieren les presto, porque ustedes me los escuchen un ratito, ustedes van a ver cómo se utiliza. Si me permite, les puedo hacer una demostración. Sí, por favor. Verá, por ejemplo, si me permiten, verá, a ver, ustedes por favor, siempre tenemos la precaución de que esto tiene que ir por adelante, ¿no? Si le ven, ustedes tiene que no va recto así, sino si le ven muy angulado, por decir así, es porque los conductos auditivos van dirigidos de atrás para adelante, o sea, sí. Entonces tiene que seguirse esa dirección. Por favor, aplíquese esto. Mira, eso, perfecto. Mira, si me permite, sí, ya. Ahora verás, por favor, puede girar mi exacto. Generalmente el área de los pulmones siempre le ponemos a los lados de la columna vertebral, que es esta área que es la área donde hay menos hueso, menos músculo, para que se pueda escuchar mejor, y le pedimos a la persona que respire bien profundo, despacio, pero con la boca abierta. A ver, por favor. Bien. Ahora, vamos a hacer lo opuesto. ¿Usted cómo usted? Vamos a ver. Vamos a ver a la inversa. A la inversa. Pero interesante, se escucha. Bien. A ver, sí, por favor, respire sin profundo, con la boca abierta. Síganos. Exacto. Perfecto. Ya. Ahora, los pulmones son unos órganos que tienen una gran superficie de absorción, que se llama. O sea, son unas bolsas de agua, ¿no? De aire. En el momento que la persona inspira, y como les he pedido que respiren con la boca abierta, ustedes han oído un sonido así. Sí. ¿No es cierto? Así, ¿verdad? Ya. Cuando la persona está quejada de gripe o algo, moviliza moco, y por eso les vuelvo a decir, el cuerpo se defiende.
ingresa una sustancia extraña, una bacteria, polvo, a nuestras vías respiratorias, que es la nariz y la garganta. Con el pasar de las horas, el cuerpo, para defenderse, empieza a producir mocos. El aparato respiratorio empieza a producir moco. ¿Por qué? Porque el moco le tiene la capacidad de coger y englobar la bacteria para evitar de que siga haciendo daño. Por eso que todo en el cuerpo es sistemas de defensa. No hay enfermedades. Yo les digo así, no hay enfermedades. Cuando una partícula, un virus o bacteria entra en nuestra nariz, usted ha visto que tenemos unos besitos, que se llaman las vibrisas. Eso evita de que entren partículas grandes a nuestro organismo. Si es que han logrado entrar partículas a nuestro organismo, rapidito empieza el reflejo de la tos y el reflejo del estornudo para sacarle, ¿no es cierto? O la tos que trata de expulsar. Si aún así ha ingresado, pues ahí sobrepasa la garganta y empieza a bajar la tráquea y se va hacia los bronquios, los bronquiolos y hacia los alveolos. Entonces hay unos cilios en el epitelio interno de la tráquea que empiezan a vibrar y tratar de botar para afuera la bacteria que le ha hecho daño, o sea que ha ingresado, digamos así. Y si es que aún así todavía ha ingresado, ha sobrepasado el número de lo que el organismo ya puede defenderse, empieza a producir moco. Este moco es para inmovilizar a las bacterias y para provocar el reflejo de la tos, para que con la tos salga la flema y salga la bacteria que está incubada dentro del flema. ¿Sí? Por eso es lo que los médicos decimos, que no hay que dar nada contra la tos, porque se está evitando que eso salga. Esa es la razón científica de las cosas. Por eso que con el debido respeto los médicos decimos, hacemos o tratamos con el criterio científico, porque uno tiene objeto, uno hacer una loca, decir, bueno, tenemos esto, no. O sea, todas las cosas de medicina tienen su razón. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me decía, los instrumentos que utilizamos mucho para llegar a un diagnóstico, en primer lugar, como le decía, es esto de epidemiología, o sea, las ciencias auxiliares. La semiología, como decía, que es la inspección, el interrogatorio, la historia clínica, la palpación, la percusión, la auscultación, todo eso utilizamos para llegar a un diagnóstico. Entonces, si tenemos muchos síntomas, ya tenemos que ir englobando lo que se llaman síndromes. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas. ¿Qué es un signo? Un signo es lo que el médico puede ver. Por ejemplo, podemos medir la temperatura, podemos medir que la frecuencia cardíaca esté elevada en el paciente, ¿no? Podemos medir que la frecuencia respiratoria esté elevada en el paciente, ¿sí? Eso es un signo. Podemos ver que la persona viene con fiebre enrojecida, o si le está faltando el aire, viene medio azul, medio moradita. Entonces es la inspección, ¿sí? El síntoma es lo que el paciente siente, pero que el médico no sabe. Sí, por ejemplo, aquí en vivo los chicos, tengo dolor de estómago. ¿Qué tan intenso será? El médico no puede saber, eso solo sabe el paciente. Pero si tenemos un conjunto de esos signos y esos síntomas, entonces para el diagnóstico empezamos a clasificarlos en síndromes, que es el conjunto de signos y síntomas. Por ejemplo, viene un muchacho con fiebre, y es un signo, ¿no es cierto? Viene con una tos, también es un signo que estamos viendo. Viene con con malestar y todo eso es un síntoma que el paciente siente. Sí, entonces es un síndrome respiratorio, ¿verdad? Ahora, ¿qué será? Empezamos a ver, examinamos, vemos que la garganta está inflamada, ¿no? Entonces ya sabemos qué es la infección, es una infección respiratoria superior. O si viene, por ejemplo, con una infección gastroentérica, viene con vómito, le vemos que vomita, es un signo, ¿no es cierto? La diarrea, bueno, eso es subjetivo del paciente mismo. Viene con fiebre, ya sabemos que es un signo. Entonces, le englobamos en el síndrome gastroentérico. Y así, eso es lo que vamos utilizando para el diagnóstico, ¿no? Y vamos cada vez más definiendo qué diagnóstico será. Y obviamente nosotros ya, de acuerdo al diagnóstico, o de acuerdo de acuerdo sí. Me quise quedar hecho la cabeza.
¿Podemos parar un momento? Sí. Entonces, como decía, de acuerdo a esos signos y síntomas, vamos a ver síndrome y ya sabemos nosotros que, ya sabemos más o menos cómo lo podemos tratar. Podemos parar un momento, doctor. Siempre tenemos lejito, ¿no? Si me permite, le podemos utilizar al joven para practicar. Claro, claro. Por ejemplo, entra un muchacho y sí le vemos por la carita que está decaído, ¿no es cierto? Claro. Sí, ya, está decaído. Y obviamente le preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que sientes? Dice que te duele la cabeza un poquito, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más te duele? Ya. ¿La barriguita te duele? Un poquito. Lo que les comentaba, aquí hemos encontrado mucho eso. En los niños y los muchachos, cuando tienen infecciones respiratorias superiores, viven con dolor abdominal primero. Inclusive se sabe, de acuerdo a la literatura médica, que los niños con a veces infección de oído consultan por vómito. Entonces, e inclusive los niños mismos, muchos no se quejan de dolor de la garganta, aunque la tengan. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta que muchos niños tienen miedo a las inyecciones. Entonces van a negar que les duele por miedo a las inyecciones, ¿no es cierto? Entonces eso es el miedo más. Aquí hemos comprobado eso. Les hemos dicho desde hijito, ¿te duele la garganta? No me duele. Ve, te prometo, no te voy a mandar inyecciones, no te voy a poner inyecciones, pero sí te duele la garganta. Sí, ahí sale el dato, ¿no? Ya. Entonces nos dice un muchacho que está con un poco de dolor de cabeza y que le duele un poco la garganta. ¿Estás con un poquito de tos? No, un poco de tos, ya. Es un termómetro ahora digital que se ve, ¿no? Y como les decía, vamos a ver el signo. La temperatura, a ver si es que está con fiebre. Vamos a ver. En este caso, parte del proceso requiere, el diagnóstico requiere la toma de la... Exacto. Eso justamente les iba a decir, cuando entra un paciente, no solo aquí en mi consultorio igual, siempre hacemos lo que les decía, la inspección primero. Ya nos dice qué es la historia clínica del virus, ¿no? Nos dice primero qué es lo que tiene, lo que llamamos motivos de consulta. ¿Ya? Entonces, una vez que decimos los motivos de consulta, les preguntamos desde cuándo está enfermo, porque hay que también clasificar las enfermedades, son agudas y subagudas o crónicas. Aguda es cuando una infección o una enfermedad ha durado hasta un mes. Subaguda cuando ya pasa del mes, 2 meses, ¿no? Y ya empieza a hacerse crónica cuando pasan los 3 meses. Y es más, las enfermedades crónicas son un poco más rebeldes de tratar. ¿Sí? Miren, si ustedes pueden observar, estamos llegando a 38 grados centígrados. Wow. Significa que es una infección un poquito aguda, ¿no es cierto? Okay. ¿Sí? Entonces significa que el muchacho sí necesita ser atendido lo más pronto. Y es una de las cosas que a mí personalmente como médico de aquí me ha llamado la atención, que viendo los niños enfermos los papás les mandan. Entonces eso es claro. Ahora vamos a examinar la garganta. Aquí hay un punto también que les iba justamente a tratar, sobre todo a nivel de lo que es las infecciones respiratorias, que como las vías respiratorias superiores, la garganta, la nariz, son las vías de entrada de la infección, muchas veces los ganglios se agrandan aquí, los ganglios del cuello, por eso aparecen las bolitas de aquí, ¿no es cierto? ¿Aquí te duele un poquito? Sí, ¿sí ven lo que dice? Sí, ya. Claro. Ahora le pedimos que abra la boca, ¿no? Siempre mirando con la luz natural, no con luz artificial, porque hay el color natural, la luz natural nos da el color real del paciente. Claro, abre la boquillita. Ahí está la garganta inflamada, ¿no? Ahí está. Acérquese, por favor. Disculpe, hijo. Ahí está. No sé si ves la garganta inflamada atrás. Sí. Si le ves un poquito, ¿eh? Sí, ¿no? Ya. Exacto. Eso significa que está el agua de constitución. Y ahí utilizamos también el estetoscopio para escuchar los pulmones cómo están, si no están con flema, y déjenme explicar un poquito sobre eso. Entonces un poquito, entonces un poco, eso, entonces un poquito, eso, inclínate un poquito para adelante, eso, entonces un poco. Yo quisiera que por favor usted escuche cómo están sus pulmones, ya que le escuchó al joven también, ustedes se escuchan, a ver, entonces un poquito más, otro poco más. Ya, gracias. Sí se da cuenta que hay una gran diferencia. Claro, una diferencia. Claro.
Cuando uno se utiliza, cuando el médico utilizamos el estetoscopio, cuando la persona, sea niño o adulto, tiene flema en los pulmones, se escucha, obviamente, que entra el aire y sale burbujeando, porque está topándose con la flema, ¿no es cierto? Es como que usted soplara un sorbete en una botella de agua y suena así, ¿no es cierto? Cuando un niño viene, por ejemplo, con una crisis de asma, algunos niños tienen crisis asmáticas, los bronquios se cierran, de lo que son más o menos dilatados, así, se cierran y entonces la persona no puede respirar, obviamente, el bronquio está cerrado. Pero al mismo tiempo que está cerrado el bronquio, también la entrada del aire produce un silbido. Por eso que nosotros llamamos, ese es uno de los elementos para el diagnóstico de una crisis asmática, es las sibilancias que se llama, es ese sonido que se escucha. Porque el bronquio está estrecho. Entonces ahí esta persona está con una crisis asmática y tiene que irse rápido al hospital porque a veces puede ser muy serio. Entonces hemos observado que este muchacho está con una faringitis. Ahora, el siguiente paso, ya hecho el diagnóstico, ¿no es cierto? Claro. Ven para acá. Aquí en el colegio tenemos la costumbre de todito expresamos. ¿Por qué? Porque los médicos tenemos fórmulas para calcular la dosis de la medicación para poder tratar. ¿Sí? Ya. Bueno, 28 kilos. Perdón, 28 kilos. Entonces, nosotros aplicamos la fórmula correspondiente de la medicación que le vamos a dar. O sea, dentro de la medicación buscamos qué medicación se puede ajustar al peso del niño, a la dosis, sin causar los efectos secundarios malos y que ojalá los papás puedan colaborar comprando la medicación. Porque ese es otro problema que aquí hemos encontrado, de que a veces, por obvias razones, no les han comprado la medicación y los chicos a veces todavía siguen continúan con la infección. Pero bueno, vamos a darle la medicación y esperemos. Entonces, por eso les decía que los médicos en eso, la otra ciencia que les decía es la farmacología, que eso nos permite justamente estudiar qué medicación le podemos dar a las personas. ¿Y por qué les comento esto del peso? Porque un medicamento, para ejercer la acción dentro del organismo, ejerce de acuerdo a la masa corporal. O sea, aquí los chicos yo no les puedo dar la medicación de acuerdo a la edad, no puedo. Porque si es que le doy de acuerdo a la edad, muchos son bien gorditos o muchos son bien flaquitos. Entonces, exacto. No va a haber cómo darles así. Entonces, de ahí viene justamente lo que les vuelvo a decir, o sea, el conocimiento de las cosas. Precisamente viéndolo acá, ya haciendo el diagnóstico para este caso del niño, estábamos precisamente viéndolo y claro, es importante y comprendemos entonces ya el carácter muy formal y científico que requiere, no es solamente la parte de diagnosticar todos los elementos que han entrado en juego para poder efectivamente dar una medicación correcta o acertada según no solamente la sintomatología, sino también las mismas condiciones físicas del paciente en este caso, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de un muchacho le vamos a recetar un medicamento que se llama el Bacterol forte, porque es ajustado para la edad de él y para el peso también, ¿no? Y sobre todo también porque la dosis es fácil de que pueda colaborar los papás, porque solo se da de mañana y de noche. Pero ahí viene el riesgo de que los médicos a veces de decirles qué medicación le vamos a dar, porque a veces se les llegamos a medicar. Ya vieron que se les fue bien y de ahí para la siguiente vez ya no comenta, sino le van directamente la medicación. Y ahí, como usted decía, por ejemplo, podemos que sea el caso y de repente, o él tenga un hermano menor con una menor estatura, un menor peso corporal y de repente puedan darle y tenemos que tal vez los resultados no sean los mejores. Exacto. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, los médicos debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces, es que el éxito del tratamiento depende de muchos factores, e inclusive en las farmacias a veces les cambian la medicación. Entonces, ¿y qué sucede? No le hizo bien la medicación y ¿sobre quién va la responsabilidad última? Sobre el doctor. Entonces, el doctor no la atinó. Entonces, y ahí vienen justamente los problemas, ¿no? Hasta este punto de la entrevista hemos podido ver perfectamente la aplicación de la parte de los instrumentos, también de cómo la ciencia va fundamentando el diagnóstico que realiza el doctor.
en un segundo momento. Entonces vamos a estar revisando un poco sobre algunos elementos sobre la opinión del doctor en algunos temas muy particulares sobre el desarrollo de la ciencia y el futuro que podemos ver a nivel de instrumentos y métodos. Bueno, continuando entonces con nuestra entrevista, ya que en este punto hemos podido ver la aplicación de los instrumentos y precisamente del método en el cual se realiza el diagnóstico del paciente. Algo muy importante, doctor, y que va muy vinculado a lo que es la parte metodológica de cualquier ciencia, cualquier saber, es el tema del manejo de registros. ¿Sí? Sé que de forma general siempre se habla de una hoja clínica, de lo que hay ahí, pero ¿cómo se manejan los registros? ¿Cuál es el referente? Por ejemplo, ¿cómo saber o qué importancia tiene el registrar, el tener esta historia clínica de los pacientes? ¿Cómo le ayuda a usted como profesional? Bueno, la historia clínica en medicina es indispensable. Es indispensable porque primero es un documento legal, que no solo está digamos, de acceso a mi persona, por decir un ejemplo. El día de mañana o el próximo año tal vez yo no esté, por decir un ejemplo, con otro colega. Entonces él tiene que haber una constancia de cómo ha habido el tratamiento, de qué he hecho el tratamiento y poder dar su tratamiento o su criterio clínico en todas las enfermedades, como hacen en los hospitales. En los hospitales no siempre les va a tocar con el mismo médico, pero ya tiene que dejar registrado en la computadora o a nivel físico, digamos así, el tipo de tratamiento que se ha hecho. Ahora, el documento de la historia clínica, como les decía, es un documento muy indispensable en medicina porque ahí están todos los datos del paciente. Están datos, por ejemplo, para elaborar una historia clínica, realmente una historia clínica como es. Aquí por el tiempo es lo que no podemos hacerle de esa manera. Porque una historia clínica bien desarrollada en un primer paciente en el hospital, mínimo se demora 1 hora, 1 hora y media. Porque en primer lugar va a ir lo que se llaman los datos de filiación: nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento, lugar de residencia. Cabe notar aquí que todos los datos que se recogen o que se preguntan al paciente en la historia clínica ayudan mucho para el diagnóstico y el tratamiento. Por ejemplo, muchas personas preguntarán cómo han sido los datos de filiación, que son los nombres, todo eso va a influenciar el tratamiento. Verá, el nombre, edad, sexo sí, hay enfermedades como decía propias de los hombres. La edad igual, como decía, hay enfermedades que son propias de la edad, ¿no es cierto? Lugar de nacimiento es muy importante porque eso nos puede llevar a un diagnóstico de ciertas enfermedades que son exclusivas. Por decir un ejemplo, si estamos aquí en Quito, viene una persona de Guayaquil. En Guayaquil hay el dengue, aquí en Quito no hay el dengue, ¿no es cierto? Si nos viene con una enfermedad tipo así de sentido del dengue, sabemos que puede ser orientarnos hacia el dengue, ¿no es cierto? Igualmente, por ejemplo, hay parásitos, ectoparásitos muy agresivos en el noroccidente, que se llama la leishmaniasis. Han visto ustedes lesiones que por la picadura del zancudo, aparecen unas lesiones en la cara que son bien pronunciadas. Entonces, si viene un paciente acá, ¿de dónde es usted? De los bancos. Entonces ya sabemos que puede ser esa enfermedad que hay que investigarle o hay que tratarla a fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay enfermedades propias de otros países, entonces van a ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no es cierto? Por eso en los datos de filiación, como les decía, nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento, lugar de residencia, dónde está viviendo actualmente. Si es de Quito y va a vivir en la costa, entonces ya va a estar expuesto a enfermedades desde la costa, ¿no es cierto? Raza, la raza es muy importante porque hay enfermedades propias de determinadas razas. Por decir un ejemplo, la raza de color, no todos desde luego, pero muchos pacientes de color tienen una rara tipo de anemia, porque los glóbulos rojos son medios en forma de semiluna, no como el resto de las personas. Entonces esta forma semilunar de los glóbulos rojos se llama anemia drepanocítica o anemia de células falciformes. En el paso por los vasos sanguíneos, estos glóbulos rojos se pueden romper fácilmente, entonces las personas van a caer en anemia. Entonces por eso la raza influye, ¿verdad? ¿Qué más? La religión influye mucho. Recordaremos nosotros que los testigos de Jehová, ellos no admiten transfusión de sangre.
Entonces llega un momento dado en que si es que algún familiar de ellos está muriendo, ellos dejan que muera. Por cuestiones religiosas, ideológicas. Entonces la religión influye también en todas esas cosas. Doctor, un elemento sumamente importante en esta parte, por ejemplo, claro, tenemos el tema del diagnóstico, estamos viendo la parte del contenido. ¿Cuál sería el criterio? Por ejemplo, en este caso se le presenta un caso un poco complicado, digamos. ¿Bajo qué circunstancias usted de repente podría recurrir a otro profesional? ¿Cómo llega a la conclusión de repente por decirle algo? Tiene un chico aquí que le llega con la dolencia cardíaca como hablábamos y de repente usted dice, bueno, ¿bajo qué criterio puede ser? Bueno, lo consulto con otro colega, lo consulto con otro especialista. ¿Cómo funciona este caso de la complementariedad con otras ciencias ya que también en su misma área? O de repente, si es un problema, como había dicho usted, puede ser que sea, digamos, algo que tenga que ver más de la característica psicológica. Por ejemplo, alguien me llega aquí y dice usted, no, es que me siento mal, pero en el diagnóstico usted intuye que es algo más psicológico. ¿Cómo llega a esa complementariedad con otras ciencias? ¿Cuál sería el criterio que utiliza allí? O sea, cabalmente a través de la historia clínica y a través del interrogatorio. Por ejemplo, aquí sabemos que la mayor parte, aquí sobre todo hablo aquí del colegio, la mayor parte de los muchachos de aquí de los hogares sí tienen problemas emocionales, porque muchos hogares están separándose, muchos padres de familia han emigrado del país, entonces eso a los chicos les afecta muchísimo, les afecta bastante. Y tal vez así que nosotros hemos encontrado casos de gastritis de niños, gastritis en los jóvenes, lo que antiguamente uno decía gastritis es en los adultos que están sometidos al estrés, pero también en los jóvenes también existe. Aquí hemos encontrado niños con depresión infantil, niños con depresión juvenil. Hay casos estadísticos que encontré en el boletín salesiano de Cuenca, por ejemplo, en donde hubo una gran inmigración. Muchos padres se fueron en Cuenca y muchos chicos, niños y jóvenes entre los 11 y 12 años en Cuenca se suicidaron. O sea, llegaron a tal grado que hubo intentos de suicidio y realmente entonces uno empieza a preguntar a los niños, a los papás, a los muchachos, información cruzada con los profesores, cómo está este muchacho en rendimiento, si está mal, si tiene problemas, o con el DOBE también, con los psicólogos, nos damos cuenta justamente de esas cosas. Y como decía, bueno, modestia aparte, ya 30 años de ejercicio profesional, entonces uno ya se da cuenta más o menos qué es lo que pasa con los muchachos. O a veces aquí recibimos conversando con los papás o las mamás de los chicos y se han puesto a llorar las mamás, por las condiciones en que se encuentran los muchachos. Entonces es el conjunto dentro de este interrogatorio, lo que se pregunta, cómo nosotros vamos abordando y vamos encontrando esas cosas. Doctor, precisamente y sobre esta, claro, porque uno va viendo la complementariedad y como usted dice, las exigencias que se van dando en una sociedad tan cambiante. Precisamente aquí, por ejemplo, el grado de preparación suya seguramente lo lleva a usted a estar siempre actualizándose, tomar algún tipo de seminario, leer algún tipo de revista, mantenerse suscrito a algún tipo de documentación, boletín que le llegue. ¿Podría indicarnos de repente bajo qué otros criterios, cómo distinguir de repente con este tema? Creo que podría especializarme o continuar haciendo algún tipo de curso en esta área, o este documento me gusta, me actualizo porque es un área vinculada a un espacio determinado o tengo un requerimiento. ¿Cómo hace ahí para seleccionar de repente un área para irse, digamos, investigar un poquito más? Porque requiere investigación y actualización continua su campo de desarrollo profesional. Claro, cabalmente cuando yo entré aquí al colegio, hay una nueva área de especialidad de la medicina que se llama la adolescentología. Justamente es la especialidad de la medicina que abarca justamente la población estudiantil, ¿no? Los niños y los jóvenes, porque como una población diferente, se puede decir, al resto de las personas, los niños o los jóvenes ya no quieren ser como niños, pero tampoco son adultos. Entonces muchas veces tampoco se les puede abordar como médico de adultos, sino también uno logrando meterse en su mundo. Y como yo también tengo mi convicción de salesiano también, que a mí me ha ayudado mucho el hecho de que yo también tengo mis hijos jóvenes también, y en cierta forma me ayudó de lado y lado. Mis hijos me ayudaron para abordar a los chicos y los chicos me ayudaron también para ayudar a los jóvenes. Entonces
Y yo les digo esto con todo el respeto y todo. Yo me gradué en la SEM, que no tiene nada que ver con los salesianos, son los hermanos cristianos. Claro. Pero el mundo de los estudiantes a nivel salesianos es un mundo que fue totalmente nuevo para mí, pero muy, muy importante. Muy importante que lo abarqué con un afecto muy, muy grande desde los chicos. Y realmente, claro que he sido también un poco duro con ellos. He sido duro porque yo les he dicho, muchachos, y este joven aquí no me dejará mentir, que muchas veces decía, viejo, no te puedo atender ahorita por 20 años, yo creo. Porque no he querido que falten a clases, si no ha sido muy importante, por favor, viejito, vete en recreo, sí, que ha sido así. Entonces, y obviamente me decía este doctor viejo y así, ¿sabes? Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Pero lo importante es haberles ayudado, haber conversado con ellos. A veces para mí es un gusto de que me vengan a ver y de que vengan acá y conversen. Entonces, eso me ha ayudado mucho para poderles ayudar también a ellos, ¿no? No solo en la parte de medicina, sino... Entonces podríamos hablar, doctor, que precisamente en este momento el hecho de ir, claro, tomando otras áreas, incorporando a su profesionalismo, tuvo que ver mucho también con entender un poco la psicología juvenil, el movimiento juvenil, y hacia eso digamos que es donde fortalece su vasta experiencia profesional en el campo propiamente de la medicina. Ya para casi ya finalizando nuestra entrevista, doctor, una pregunta similar. ¿Ha tenido la oportunidad usted con la experiencia que tiene de poder escribir de repente algún artículo, dar algún tipo de conferencia por esta visión, esta experiencia, este trabajo con los jóvenes que está realizando? Bueno, así como escribir un artículo, me hubiera gustado escribir porque hay tantas cosas que uno puede comentar, ¿no? Claro. Pero tuve la oportunidad de hacer un artículo que me imprimieron en el Boletín Salesiano, no recuerdo de qué fecha es, pero fue hace más o menos unos 3 años, en donde hablaba yo sobre la píldora del día después, ¿no? Que era un tema, y sigue siendo un tema bastante importante, porque ahora el Ministerio de Salud ha querido que los médicos que trabajamos en una institución educativa hagamos planificación familiar dentro de los jóvenes. Lo cual muchas veces hablé con el padre Rafael y las chicas de aquí, y él les decía que yo no estoy de acuerdo en ese aspecto porque nosotros como institución católica realmente no podemos colaborar en esa especie de anarquía, le digo, a nivel de la educación sexual, e inclusive, mire, es tan delicado el asunto de que los médicos que aborden esa área en los planteles fiscales ni siquiera les pueden comentar a los papás. O sea, por ejemplo, un muchacho puede venir acá, el departamento de médico de cualquier institución educativa, y le va a decir, sí, y estoy con mi novia y no quiero tener niños y quiero que me ayude a planificar. Imagínense chicos de 13, 14 años que no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que es responsabilidad. Y de repente sumergirles en un mundo y el médico que sea colaborador de eso, y de que bueno, ya como no va a avisar a mi papá ni a mi mamá, y como ahora ya los adolescentes tienen todos los derechos, entonces la asunto es muy delicado. Entonces, yo en ese sentido, por ejemplo, aquí no he querido abordar la parte esta del sexual, y más bien yo me atreví, digamos así, a hacer un pequeño artículo en ese sentido de que la píldora después, a pesar de que dicen que no es abortiva, pero la pastilla definitiva me han quedado que sí puede ser abortiva. Entonces yo hice un artículo así que me mandé por que se invitaron. Quizás fue el único trabajo que hice, pero con la experiencia. Ojalá ya como más adelante hacer algo. Claro, precisamente creo que con la experiencia siempre es bueno porque precisamente los conocimientos, las opiniones y con el campo de desarrollo en el que usted está, que es haciendo medicina dentro de instituciones educativas, pues hay una realidad y algo que se puede aprender, ¿no? Creo que con esta intervención, pues, y esta última pregunta finalizamos nuestra entrevista, agradeciéndole al doctor Orlando Arcos por su buena voluntad y su disposición para con nosotros. Estuvimos con ustedes, David de la Cruz y Roberto Ortega. Doctor, no sé, algunas palabras ya finales, entonces, algún mensaje que, pues, como de la experiencia que tiene usted aquí, ¿qué cree que es lo más importante desde su profesión? ¿Qué es lo más enriquecedor que usted ha vivido entonces en estos años, 30 años de experiencia como médico, principalmente de adolescentes españoles? Bueno, en primer lugar les quiero agradecer mucho a ustedes que me han dado la oportunidad de
ser activista. Ojalá humildemente les haya podido ayudar de alguna manera. Esa sería la mayor satisfacción mía, ¿no? En algún momento poder ayudar. Y bueno, es enriquecedor realmente estar con los jóvenes, porque prácticamente, como han dicho ellos mismos, yo los creo a ustedes como que fueron mis hijos. Entonces, y realmente, si es que yo he podido ayudarles también ellos en algún momento dado, me siento muy halagado. Y bueno, hay que siempre mantengan unas buenas actitudes positivas, una buena alimentación, que siempre hago hincapié en eso, que todo lo que es el desarrollo y crecimiento del ser humano y la salud se basa en una buena alimentación, ¿no?